Saludos, mi nombre es Jesús Martínez, soy estudiante de Administración y en esta oportunidad quiero compartirles unos conceptos básicos acerca de la asignatura de Comercio Exterior. ¿Para qué? Para que podamos aplicarlos al momento de que vayamos a analizar y estudiar esta asignatura más a fondo. Para iniciar vamos a ir desarrollando conceptos tales como el comercio exterior, el comercio internacional, el dumping, las barreras del comercio, balanza de pago, Fondo Monetario y Banco Mundial. En cuanto a la balanza de pago, lo vamos a desarrollar un poco más a medida que demostramos un ejercicio. Cuando hablamos de comercio exterior nos referimos a la actividad de transacciones realizadas entre un ente y otro. Entre cada ente es un ente específico. El comercio que se realiza, por ejemplo, entre un país como Venezuela y otro país, por ejemplo Argentina, se denomina comercio exterior porque son dos entes específicos y realizan transacciones de importación y exportación de productos o mercancía como se les quiera llamar. En cuanto a su importancia, juega un papel fundamental en la economía de un país porque esto conlleva muchos profits, muchos beneficios para que pueda tenerlo como ganancia el país que realiza la transacción tanto de venta como de compra. Cuando realizamos una exportación, el país está ganando dinero, está entrando divisas. Cuando realizamos una importación, estamos comprando una mercancía que nos hace falta para poder o comercializarla directamente o que nos hace falta para poder desarrollar una línea de producción. Ese es el rol fundamental que juega el comercio exterior en una economía nacional. Cuando hablamos de comercio internacional, ya hablamos acerca de entes macroeconómicos, por ejemplo, entes tales como la Unión Europea, la Unión o la Organización del Mercosur, la Unión Asiática, entre otros, o las transacciones realizadas por diversos países tales como Estados Unidos, China, Japón, que ya no son entes específicos, sino que es un ente multilateral. En cuanto a su importancia, vemos que ellos también elevan la economía de un país a medida de las transacciones de importación y exportación de productos, bien sea para producción, comercialización y distribución. Por ejemplo, en Estados Unidos normalmente se importan muchos productos de China ya terminados porque lo pueden comercializar de una forma más rentable en este país y del mismo modo se ahorran muchos costos de mano de obra, de producción y todo lo que conlleva. Para realizar un breve cuadro comparativo entre comercio exterior y comercio internacional, resaltamos que el comercio exterior son transacciones que se efectúan entre entes específicos tales como un país y otro, y el comercio internacional son transacciones que se efectúan entre entes macroeconómicos tales como la Unión Europea, la Organización Mercosur y o distintos países tales como Estados Unidos, China, Japón, Canadá, que llevan un, un comercio multilateral. ¿Qué es el dumping? El dumping es un tipo de transacción que se realiza que perjudica a un producto en específico en el mercado. Hace que ese producto baje de valor y produzca un cierto, una cierta pérdida o una cierta fluctuación dentro del mercado y eso se lo genera a la empresa que lo comercializa. Ese tipo de productos tienen que tenerse mucho cuidado porque cuando se cotiza en el mercado y realiza un dumping, ya directamente está afectando la gestión de riesgos que está desarrollando la empresa que lo quiere posicionar en el mercado. Y su incidencia dentro del mismo es muy frecuente porque hay productos que pueden ser muy comerciales como hay productos que pueden quedarse estancados en el mercado debido a la alta o a la baja tasa de oferta y demanda que exista. Cuando hablamos de las barreras del comercio exterior y comercio internacional también, hablamos de esas leyes que se efectúan en cada uno de los países con los que hacemos transacciones. Por ejemplo, las leyes que
tenemos en Venezuela no son las mismas leyes que hay en Argentina, no son las mismas leyes que hay en Colombia y no son las mismas leyes que hay en el resto del mundo. Por ende, se deben llevar a un acuerdo o realizar tratados para poder comerciar de una forma más eficiente y más eficaz. Normalmente cuando se ven estas barreras, una de las consecuencias negativas que hay es que se retrase el producto de mercancía, que no pase la inspección adecuada, que tenga que devolver el producto una vez llegado al país, y eso produce pérdida para la empresa, que la tasa de retorno de inversión no pueda ser concebida. Todo ese tipo de consecuencias negativas son producto de las barreras del comercio exterior. Si no aplicamos los conocimientos que nos comparten, al momento de realizar una transacción hay que informarse bien cuáles son las normas, las leyes que aplica cada país, porque eso es eso es fundamental para realizar cualquier tipo de compra y venta o importación y exportación. Hablando de la balanza de pagos, lo vamos a definir como un balance de cómo realizamos cómo registramos las ventas y compras de un país en cuanto a las transacciones de comercio que se efectúan. Que a medida que vamos a desarrollar el ejercicio que tenemos acá presente, vamos a irlo entendiendo un poquito más. Vamos a proceder con el Fondo Monetario Internacional, que es una entidad en el cual eh, está, está desarrollada por 166 países a nivel mundial, y su finalidad es tener dinero y realizar préstamos a esos entes gubernamentales o personas jurídicas que tengan mucho peso sobre un país para distintos fines de lucro, bien sea para invertir en educación, invertir en consumo masivo, invertir en fármacos, invertir a lo que quieran producir, pero que en ese momento necesitan esa ayuda económica, ese crédito, para poder efectuar sus planes de negocios planteados. De eso se trata el Fondo Monetario Internacional, de realizar préstamos que, a diferencia del Banco Mundial, es un banco o es un ente económico que realiza préstamos a aquellos países que están en desarrollo o ya son desarrollados, para poder cubrir las necesidades que tenga en ese momento. El Fondo Monetario Internacional ayuda con créditos a personas jurídicas o entes gubernamentales, pero para proyectos que no son de primera instancia muy importantes o que no son indispensables al momento, a diferencia del Banco Mundial, que el Banco Mundial te hace préstamos para que puedas resolver una situación presentada a último momento y que sea de bastante urgencia. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Venezuela está bloqueado con este Fondo Monetario porque el gobierno de Venezuela no cumple con el perfil para poder aplicar a este tipo de créditos, ya debido al historial que ya muchas personas conocemos de la trayectoria política que se ha venido trabajando. Sin embargo, hay personas venezolanas, tales como Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar. Él aplicó al Fondo Monetario Internacional para un préstamo bancario para poder seguir en marcha con su producción en un momento de bastante hostilidad en el país. Y el Fondo Monetario Internacional, o el FMI, estudió su caso, analizó su trayectoria, vio su historial crediticio, y él aplicó tantos millones de dólares para que pudiese haber producción de los productos de consumo masivo que él desarrolla, y pueda darle beneficios tanto al país que es Venezuela, como para beneficios económicos él como empresario y dueño de la empresa, y todos los empleados que trabajan para la empresa Polar. Ese es un ejemplo de Fondo Monetario Internacional.
El Banco Mundial normalmente puede aplicar cualquier país del mundo porque se va más a la necesidad del momento. El Banco Mundial otorgó un crédito a Venezuela para que pudiese cubrir esas necesidades tanto de enfermedades por COVID, por ayuda humanitaria, por tantos factores que inciden sobre el país de Venezuela hoy día, pero que igual, sin duda alguna, si no hay una buena administración, no vamos a llegar a nada bueno. Entonces, de nada sirve que Venezuela siga endeudándose con el Banco Mundial para que todo el dinero se siga siendo robado. Sin embargo, no vamos a caer en temas polémicos de política y la definición básica del Banco Mundial es dar créditos a países que lo meriten por necesidad de una situación presentada, y el Fondo Monetario Internacional da créditos a entes gubernamentales o entes de personas jurídicas que quieren realizar proyectos o desarrollar proyectos macros en su país, que sean proyectos muy grandes y que estén dispuestos a ser bastante monitoreados, a llevar un análisis bastante profundo de todo lo que es su historial, tanto de la empresa, de la antigüedad que conlleve, de todos esos factores que inciden sobre él. Ahora sigamos con la balanza de pago. Por acá tenemos este ejercicio que nos da la siguiente información de la empresa Fuerza Abre, y tenemos aquí todos estos montos en millones de dólares, y vemos cómo se vendió al exterior 3.400 millones de dólares, compró a países extranjeros 2.000 millones de dólares, y así tenemos toda esta lista que tenemos por acá. Ok, luego que vemos cómo inciden estos precios de millones de dólares en estas descripciones, nos piden que calculemos los saldos de cuenta corriente, cuenta de capital y balanza de pago, y analicemos los estados de la cuenta corriente, si es favorable o no, y los saldos de mercancía. Hay una nota que coloco acá que no puede cambiar la notación numérica del Excel. Este Excel tengo la notación numérica americana, la cual se rige por el sistema de comas y puntos distinto al sistema de notación numérica latina. Aquí vamos a imaginarnos que en vez de esta coma que presenta 1000, es un punto que presenta 1000. Y donde está el punto nos imaginamos una coma que nos presentan los decimales. Es la diferencia de la notación latina versus la notación americana. Una vez aclarado eso, tenemos en nuestro ejercicio bien claro donde notamos los créditos, débitos y saldos, el cual tenemos la cuenta corriente y nuestro saldo neto en cuenta corriente, y los movimientos de capital privado, que es nuestro saldo de capital, para al final calcular la balanza de pago. Cuando exponemos todos esos montos pautados en el ejercicio antes mencionado, vemos cómo aplicamos las mercancías de exportación e importación en crédito, en débito, y los saldos es la transacción de los créditos menos los débitos efectuados en cada uno de ellos. Por acá tenemos el saldo de mercancía de 3.400 millones, 2.000 millones, y nos da un saldo efectuado de 1.400 millones de dólares. En cuanto a servicios, tanto de transporte y seguro, gastos de viajeros, comunicaciones, las inversiones que se realizan, los intereses y dividendos, las remesas personales y transferencias unilaterales, tenemos todo, realizamos una suma acá que nos da en total el saldo neto en cuenta corriente de 3.870 millones de dólares. Los débitos son 3.040.000 dólares. Por acá tenemos los saldos que nos queda. El saldo neto en cuenta corriente, cabe resaltar que es 830 millones de dólares luego de haber realizado esta resta de créditos y débitos. Luego nos vamos al saldo de capital, donde vamos a revisar los montos de largo plazo y de corto plazo. En largo plazo tenemos inversiones directas, inversiones en valores y créditos. En cambio, en corto plazo solamente tenemos créditos. Igual, lo que es crédito se suma, lo que es débito se resta y nos da el saldo, esa transacción.
Por acá tenemos 900 millones de créditos, 1080 millones de dólares en débitos, por lo cual nos queda un saldo de capital negativo que es 180 millones, menos 180 millones de dólares. La balanza de pago, vemos que es la transacción efectuada entre la suma de los saldos de mercancía, el saldo neto en cuenta corriente y el saldo de capital. Cuando nos da eso, vemos que nos da una cifra positiva de 2.050 millones de dólares, por lo cual la deficitaria B es mayor que cero. Así respondemos la pregunta A, que dice no existe déficit ya que la balanza de pago genera un valor positivo, lo que significa que sus ingresos son mayores a sus egresos, B mayor que cero. Y en la pregunta B, que decimos que el saldo neto de la cuenta corriente refleja una cifra neta de positiva de 830 millones. Este saldo positivo indica que como resultado directo de las transacciones comprendidas en la cuenta corriente se produjo una entrada de fondos del país mayor que la salida, lo cual es positivo para el país. Entran más divisas de las que salen. Esa es la balanza de pagos y ese es el análisis que se realiza al momento de realizar transacciones de comercio exterior. Muchísimas gracias, espero que haya quedado bastante claro por acá. Me despido, mi persona, Jesús Martínez, y bueno, en otra oportunidad seguiremos compartiendo más información.